Buenas noches, bienvenido, pastor. Bien, el Estamos tema que nos ya toca en grabando. es el conflicto inminente. Inminente significa que ya está sobre nosotros. Así que por miles de años se estudiaron las profecías, pero le dio nostalgia a mucha gente, deseando estar cuando eso aconteciera. Ese no es nuestro caso. Ya nosotros estamos inmersos en medio del golfo de la profecía. Ya a nosotros no nos van a contar, no nos cuentan. Ya nosotros estamos viéndola, palpándola con nosotros. Parte de lo que dice aquí es los desastres naturales. Aquí habla de ellos. Dice: Satanás conoce los laboratorios de la naturaleza y simplemente los manipulará para producir muerte y destrucción, y también manipulará los ánimos bélicos del mundo. Así que entonces, esta pandemia es parte, está en la lista, y es el comienzo solamente, el comienzo nada más de todo. Muy pronto, ya muy pronto, la religión va a usar al poder civil para imponer condiciones a la religión. Y eso no se ha usado por mucho tiempo, solamente porque se le fue de las manos a la Iglesia romana eso, porque eso se usó desde el principio del mundo. El poder militar y civil, poder político, para manejar la religión. Y la Iglesia romana pues lo usó, más que todos. Así que las opiniones religiosas fueron enfrentadas con multas, expropiaciones, persecuciones y penas, cárcel, muerte. Desde el principio del mundo. Lo usó Babilonia, Asiria, Medo-Persia, Egipto, Grecia, Roma. Lo usaron todo, el papado lo usó por miles de años, más de 1000 años. Lo perdió por causa del trabajo de Martín Lutero. La reforma protestante de Martín Lutero, esa fue la que le dio la herida de muerte en una de las cabezas a la bestia. Y gracias a ella, a la reforma, es que se rompió ese nudo, esa cadena de poder hegemónico de la Inquisición, la persecución, la cárcel, la muerte, por la reforma protestante. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice: la herida mortal fue sanada. Así que ya el papado está recobrando su poder, y una vez que lo recobre, inmediatamente continúa usando esa metodología de persecución y de muerte. Ese conflicto, según dice nuestro capítulo, es el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Aquí comienza hablando desde el cielo, dice: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Así que ya saben que el problema va a venir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios.
Nosotros creemos en la vigencia de la ley de Dios y observamos el día de reposo, el sábado. Así que sobre nosotros, dice el versículo, es que viene todo el problema. Apocalipsis 17 dice, Apocalipsis 12, 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Dice, para Satanás realizarlo, se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado es el mismo. La iglesia romana dice que ella guarda los mandamientos. No es como los pentecostales y protestantes. Ellos dicen que la gracia abolió la ley. La iglesia romana dice que la guarda, pero no guarda el sábado, y que están en los mismos. Así que dice allí que el que peca en solo un punto se hace culpable de todo. Así que en su afán de desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió la doctrina de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer las escrituras. Así que el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Así que todo el problema que se va a desencadenar es un conflicto con la ley de Dios. Y dice, en esta batalla estamos entrando ahora, en la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia, religión de la fábula y de la tradición. Así que tenemos que estar preparados para eso, porque la persecución que viene es una persecución a muerte. Es con un decreto de muerte. Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. O sea, no es cosa del futuro, no, todo eso está ya actuando. La palabra santa de Dios, que no ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento y de tanta sangre de los mártires, no es preciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente como guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar la doctrina que son el fundamento mismo de la fe cristiana, como son, por ejemplo, los hechos de la creación. Así que la mayoría de los cristianos que dicen creer en la Biblia, de la gente cristiana, por ejemplo, el papado, que dice que cree en Dios y en la Biblia, hace ya ya varios años, como 10 años, el Vaticano hizo una declaración con respecto a la evolución. Ellos tienen una posición en medio del ateísmo y del creacionismo. La declaración del Vaticano es que el mundo tuvo un creador, tiene un diseñador, es Dios, pero que tiene muchos años, millones de años, lo que ellos rechazan de que venga de la nada, del Big Bang, pero que sí tiene todo ese tiempo y que las cosas que hay, todo lo que tenemos, animal y el ser humano y todo, ha evolucionado. Entonces ya ahí aceptaron la evolución. Dice, al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega también el autor
el legislador. Otra doctrina es la inmortalidad del alma, como hemos estudiado. Y así que todos esos errores han entrado en las creencias y están en las iglesias cristianas. Del castigo eterno. Dice aquí, la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. Eso lo cree todo el bloque protestante cristiano, que la gracia invalidó la ley, que la ley no tiene no juega ningún papel en el plan de Dios, porque la gracia es la que resuelve el problema. Así que entonces dice, su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. Ellos se ven la envidia, la sospecha, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, la disputa, las traiciones, el desenfreno de los apetitos. Todo eso pasa, dice, porque una vez que se enseña y se acepta que la ley de Dios ya no es para los cristianos, entonces ya el cristiano queda sin freno, queda ya sin una dirección, porque esa es la función de la ley, señalar el pecado. Todo el sistema de doctrina y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruina. Los más viles criminales y echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atención y obsequios, como si hubiese llegado a una envidiable grado de distinción. Si una vez que ya los principios de Dios ya son puestos a un lado, entonces ahora el crimen, la inmoralidad, la injusticia, entonces ya esa es ensalzada. Ya no se la ve como la ve Dios. Dice, se dan gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, el robo, el asesinato. Así que ya en el mundo simplemente los valores morales se han esfumado y estamos envueltos ya hasta el techo de inmoralidad, corrupción, robo. Y ese es ya el estilo de vida estándar, aceptable en el mundo. Dice, los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de la ganancia y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás lo dirige casi a su gusto. Así que las naciones están envueltas así en el robo, no hay justicia. El poderoso simplemente, los políticos, todo lo que reina es el saqueo, el robo, la violencia, la inmoralidad. No hay valores en el mundo. Se ha perdido la brújula de los valores. Así que eso Satanás ha contribuido para que ya no haya noción del bien en el mundo. Las generaciones que van subiendo ya no tienen conciencia de justicia porque no hay en el mundo. ¿Hay algún comentario? En este capítulo se vuelve Sí, pastor. Ajá, sí. Siga adelante, Lili, siga. Perdón, María. Quería comentar
estos engaños, ¿verdad? Se alinean para el gran engaño final. Satanás va a usarlos todos, tanto el no guardar la ley, ¿verdad? El desecharla, ya sea uno o de sus preceptos o todos. Dice que también otra cosa que ha hecho es que los hombres pierdan la fe en la Biblia, ¿verdad? Que ya la Biblia no tenga ninguna validez. Y la palabra de Dios o la ley, ¿verdad? No solamente desechan uno, sino, aunque lo sepan, antes no había acceso a la Biblia, pero ahora aunque haya libre acceso, pues ya es lo mismo que como si no lo hubiese, porque aunque la hay, no la creen, ¿verdad? Ni la obedecen. Y en estos engaños de la inmortalidad del alma, del tormento perpetuo, de la ley de Dios, y todo esto se va a alinear en la última batalla. Va a usar todas esas armas, ¿verdad? De hecho, las viene usando. Se va a repetir lo mismo, pero con mucha más violencia y saña, porque Satanás sabe que pues es su última batalla, ¿verdad? Y quería yo platicarles que yo en estas semanas, las últimas 2 semanas, he estado estudiando con el grupito sobre el infierno y la inmortalidad del alma, todos esos temas, y usé para que ellos entendieran todo de dónde vienen todas estas creencias culturales, la novela que escribió Dante Alighieri, todo, o sea, eso hablé el miércoles pasado y ayer que fue el miércoles porque nos reunimos los miércoles. Y hoy en la mañana vi en las noticias que el Papa Francis, ¿verdad? El Papa actual, acaba de decir que este señor Dante Alighieri, que escribió todas estas cosas sobre el infierno y el purgatorio, es un profeta, dice él, y que toda persona debería de leer esta obra de Dante Alighieri, y que es muy importante, ¿verdad? Que la lean porque él es un profeta de esperanza, un profeta de esperanza. Entonces vemos cómo, como dice la hermana Juárez aquí, ¿verdad? Ya son cosas que están pasando ahora mismo. Yo les comenté también del ataque a hacer homeschool, que está empezando ya en el país de Francia. Van a prohibir la idea es que se prohíba ya el que los padres eduquen a sus hijos empezando el año escolar de 2021. Quieren hacer obligatoria la educación por el Estado empezando a los 3 años de edad de todos los niños del país. Entonces, vemos que estas fuerzas se están alineando ya para la última gran batalla. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Esta frase de Elena que dice, de la hermana White, que dice, las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás, se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos. Aún los mismos cristianos ahora, por aceptar todos estos engaños, no se están dando cuenta de que se están entregando a la perdición, prácticamente, ¿verdad? Actuar contra Dios mientras creen que están del lado de Dios. Entonces fue muy impactante para mí ver estas declaraciones de ella, ¿verdad? Cómo Satanás usó las mismas herramientas en el cielo de hacerle creer, perdón, a los ángeles que estaban actuando en beneficio del gobierno de Dios y cuando estaban actuando en contra del gobierno de Dios. Tal es el engaño y tan sutil que estas personas creen que están actuando en beneficio de Dios, de la religión y de la paz del mundo, cuando es todo lo contrario. Y a los que son fieles los acusará de estar en contra de Dios, como a los ángeles que se permanecieron fieles en el
cielo ante sus ataques, los acusó de lo mismo, de estar en contra del gobierno divino. Entonces, como Satanás, ¿verdad? Es tan sutil y ha usado todas estas cosas para cambiar totalmente, tergiversar los papeles de él, el papel de Dios, el papel de nosotros y la verdad por la mentira. Gracias. Ese era mi comentario. Gracias, Lili. Gracias. Sí. Dice aquí, la doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia, y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, que se ve que ordena reposar el séptimo día, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya más en vigencia. Y dice que esa mentira de que la ley de Dios no está en vigencia es la que va a seducir a muchos cristianos ahora que no están bien profundizados en la palabra de Dios y en la oración, en la conexión con Dios, porque son, como dijo Lili, engaños bien sutiles que solamente con la obra del Espíritu Santo en nosotros se puede discernir. De otra manera, no lo confunden. Y entonces ahí es donde al preparar las mentes de esa manera, desde los 3 años hasta cuando terminen su educación, preparando una generación en ese lineamiento, y entonces cuando vengan que ellos mismos hagan el caos de este país, van a decir que es por el grupo que no obedece las leyes del Vaticano de guardar el falso día de domingo y las otras teorías que van en contra de la Biblia. Y entonces dice que se van a volver, ¿verdad?, en esa persecución, en esa destrucción de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que es importante, hermanos, que nosotros estemos conectados con Jesús. Así es. Así que dice, sin embargo, esa misma clase... Adelante. Perdón, pastor. Es Sí. que quería solo, María me recordó un pedacito que también me impresionó mucho, que muchas personas, ¿verdad? Al no saber la verdad, nunca haberse interesado en conocer la verdad, puede que ahorita no estén del lado de ninguna religión o digan ellos, no, yo soy neutral, pero nunca se interesaron por conocer la verdad, por estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando pasen tantas cosas, pues va a ser muy fácil para ellos, ¿verdad? Tomar el camino equivocado porque no van a tener un fundamento ni van a tener conocimiento. Y Satanás va a usar el espiritismo, ¿verdad? Y muchas señales milagrosas por medio de demonios que ellos no van a poder negar, y al no tener la base de la verdad, dice, una frase que me impresionó mucho es que han desechado el escudo de la verdad. El escudo, ¿verdad? Es una protección. Y si no lo tenemos, entonces al ver todas estas maravillas o que todo el mundo, la mayoría hace X cosa, o que todo el mundo hace aquello o esto, y las maravillas engañosas que Satanás hará en estos tiempos, para ellos no se van a dar cuenta que van a terminar del lado equivocado. El que no estudia la verdad no la tiene, no la sabe. Así que dice, sin embargo, esa misma clase de gente que asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe hacerse, en gran parte se debe a la violación del llamado Día del Señor,
el domingo, y que se hiciese obligatoria la observancia de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Y esto se va a sostener, dice, especialmente en los Estados Unidos. Así que entonces, de esa manera que van a introducir el domingo, ya sabemos cómo. Dice, para poner freno al desenfreno social. Y mediante engaños y triquiñuelas, ese poder va a tomar el mundo. Uno de ellos es el crear confusión y caos en toda parte para producir el terror y el miedo en el mundo. Y para convencer a la gente de que el mundo está descontrolado. Para que pidan a Cristo un gobierno, un sistema que pueda traer estabilidad. Y cuando lo inauguren, cuando lo instauren, entonces se va a parar y a detener todo el caos y las sediciones en el mundo. Y eso va a hacer que la gente diga, como dice Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? ¿Por qué? Porque simplemente se verá que tienen un dominio total en el mundo, porque la gente no sabrá que eran ellos los que tenían el caos generalizado. Mediante engaño a toda la humanidad, es que ellos tomarán el control. Así que dice, merced a los errores capitales y el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en su red. Muy pronto el mundo se llenará de sufrimiento y de dolor causado por ellos y por Satanás. Y luego entonces Satanás viene, después de sembrar problemas, entonces vendrá ofreciendo soluciones. Aparecerá entonces como benefactor, sanando enfermedades y solucionando problemas. Y la gente le creerá. Y que dice, en la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Así que vendrá a la tierra de benefactor. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán, se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Así que tenemos que saber todo esto para saber de la manera que esto va a operar. Y dice, la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de la iglesia, de las iglesias, aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo. De este modo, robustecer su causa, atrayéndola a todos a la fila del espiritismo. Ya el mundo protestante cristiano está maduro para eso, porque el área fuerte de ellos es, según ellos, el Espíritu Santo y los milagros. Así que allí hay un territorio ya maduro para eso. La única manera de poder estar en pie y poder hacer frente a todas estas situaciones, dicen engañado y sin que se pierda la fe, es orar por el derramamiento del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu de Dios.
porque el mundo va a tener también un falso espíritu. El espiritismo se va a manifestar como si fuera un derramamiento del Espíritu Santo. Dice, el espiritismo hace ver a Satanás, aparece a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero a la vez actúa como destructor. ¿Ve? Así que dice así, su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Así que esperemos nosotros mucha guerra y vientos de guerra, porque Satanás ha trabajado para enardecer los espíritus bélicos en el mundo. Nunca el mundo acopió tantas armas como está acopiando ahora. No se aguanta la otra moto detrás. Y no se aguanta el pelado la moto de nadie. Dice, con eso puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para asistir en el día del Señor. Ahora note usted lo que dice. De esto estaba mencionando. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Que la gente dice que son castigo divino. Dios no tiene nada que ver con eso. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se lo dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos los rebaños, ganados, siervos, casa, hijos, en una serie de desgracias. Así que ya sabemos cómo funciona eso. El Espíritu de Dios se retira, porque el Espíritu se está retirando de la tierra como en el tiempo del diluvio. Y una vez que no hay protección de Dios, simplemente el mal hace estragos. Así que preparémonos para ver nosotros en nuestros días. Ya lo estamos viendo. Parte de ellos son huracanes, terremotos y las epidemias y la guerra. Ahora mismo las naciones están solamente nada más echando pulso militar. Porque para poder ganar las elecciones tienen que estar amenazando y haciendo guerra para que le den votos. Dice aquí, es Dios quien protege a su criatura y la guarda del poder del destructor, pero cuando el mundo cristiano ha manifestado menosprecio de la ley de Dios, el Señor hará exactamente lo que le declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y traerá desgracia sobre otros al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. De eso hemos hablado mucho. Por eso hay millones de cristianos ahora en toda parte, frotándose la mano esperando cuándo es que Dios va a actuar ya, cuándo es que Dios va a aparecer, porque han unido la profecía de la segunda venida con la destrucción de la tierra de parte de Dios. Las iglesias están esperando los juicios divinos. Esperando cuando Dios actúe. Y esa persona que están esperando cuando Dios actúe, se le hará tarde. Porque no hay ninguna acción divina. Están esperando cuando Dios desde el cielo mande rayo y centella para acabar con el mal. No se estarán dando cuenta que la destrucción que está habiendo en la tierra
es la que está haciendo esa destrucción. ¿Hay algún comentario? Sí, hermanos. Esto es importante porque esto es lo que atañe al pueblo adventista del Pastor, sí. sí, aquí también vemos cómo los hombres dicen que la ley de Dios ya no es vigente Sí, y todo lo hacen a su conveniencia y eso trae caos. Necesitamos entender que ningún gobierno ni los gobiernos humanos pueden gobernarse sin leyes. Todo sí. tiende al caos, todo tiende a la deshonestidad, al robo, a la destrucción, a la muerte, a crimen, y es horrible, es horrendo. Pero la gente sí predica desde el púlpito que la ley de Dios ya se abolió, pero no predican que la ley de Estados Unidos o de México o de Honduras o de China, nadie predica que la ley está abolida de esos países, pero sí hablan en nombre de Dios diciendo que esa ley ya no sirve, ni la del sábado, ni... Entonces tiran toda la basura y pretenden ser hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y que traen como si fueran unas grandes buenas nuevas de que no haya ley para ir al cielo. Y vemos que pisotean la Biblia, que cambian doctrinas divinas por fábulas humanas y tradiciones de hombres y leyes de hombres, y inventan cualquier cosa, excusa, y no ven el gran daño que se están acarreando a ellos mismos. Entonces las personas que pues están débiles en realidad en pecado, les es muy llamativo el que Dios no tenga ley como quiera ir al cielo. Y como hemos dicho, ya creo que han comentado, que entonces no aman la verdad en realidad, no se dan cuenta, usan la religión como conveniencia, eh, pretendiendo o pensando que pueden ir al cielo. Y qué equivocado es ese error, que miles de millones se deslizan porque gente encumbrada, gente de peso, supuestamente, y digo supuestamente porque en realidad la obligación es de cada persona que tenemos un cerebro, una mente, de ir e investigar lo que dicen las escrituras y lo que es vigente y lo que no está vigente. Y vemos que todos los Jesús y después sus apóstoles y discípulos y hasta Juan, todos ponen en alto la ley de Dios. Y vemos que el mundo está a la oposición. Muchos por conveniencia dicen, no, es verdad, y la quitan. Y ya vimos lo que pasa cuando quitamos la ley de Dios. Es quitar a Dios en realidad. Quitar la ley de Dios es quitar a Dios. No se atreven a decir, vamos a quitar a Dios, pero sí vamos a abolir su ley. Pero es la misma cosa, es la misma gata revolcada, decimos en mi país. Simplemente con unas palabras más sublimes o más sutiles lo hacen. Y vemos qué pasó en Francia, el caos total, que a alguien le gustaba la esposa de otro, iba y mataba al otro y se quedaba con la esposa y la propiedad. Y eso pasó por miles de personas, que te gustaba la propiedad y ibas con fulano y por la fuerza lo tomabas. Y ahora el más malvado, no, tal vez no el más poderoso, pero el más malvado era el que gobernaba a capricho y antojo. Y es lo que estamos viendo en este mundo. Al quitar a Dios, se van todos los escrúpulos y todo, porque solo en la ley de Dios encontramos, no robarás, no matarás, no adulterarás, ama a tu prójimo como a ti mismo y honra a Dios, ¿verdad? Entonces, al quitar la ley de Dios, en realidad están quitando a Dios. No podemos decirlo de otra forma más clara. Y el mundo se va a ir de cabeza.
Es lo que vemos, pastor, mi comentario. Gracias, hermano. Dice aquí en este párrafo, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades, desastre, al punto que ciudades populosas se han reducido a ruina y desolación. Así que hay demasiada gente esperando los juicios de Dios cuando Dios desde el cielo destruya a los malos. Pero aquí dice que es Satanás. Recuerde usted que todo lo que es desastre está involucrado en eso. Y que el COVID, toda la pestilencia, huracanes, desastres, guerras, sediciones, todo eso es para. Dice, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades del mar, son los tsunamis. Y en tierra, grandes conflagraciones. En los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en la marea extraordinaria y en los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Esta plaga irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. Todo eso ya está preparado para comenzar a caer. Los pronósticos que hay solo son de destrucción. Ya está pasando, pastor. Sí, Eso ya está pasando ahorita mismo. sí. No hay un pronóstico del bien. Todos los pronósticos que se dicen es de destrucción. Y es un plan calculado porque no hay ninguna razón para eso. El mundo nunca estuvo en mejor condición que ahora. Nunca estuvo en mejor condición que ahora en recursos. Pero no hay una sola noticia que apunte y diga que hay un futuro creíble. Porque es un plan de ellos, de crear el terror. Es una campaña orquestada. Que solamente nada es anunciando de destrucción que viene. Que la economía se va a destruir. A donde nunca hubo tanto dinero como ahora. Nunca hubo tantos recursos, tantas comodidades, tanto conocimiento. Nunca hubo. El mundo no se va a acabar por falta de nada, por falta de agua, de petróleo, de nada. Nunca hubo tantos recursos como ahora. Pero en la noticia, usted solamente anuncia más pestilencia, más caída de economía, más caída de la moneda. Solamente. Es un plan del terror para producirlo y que no se culpe a nadie. Lo anuncian y lo anuncian hasta cotizarse en la mente del mundo, de que ya el mundo ya se va a destruir, para ello entonces arremeter. Y Satanás. ¿Hay algún comentario más? Son como profecías autocumplidas, pastor. Sí. Son como profecías autocumplidas que te lo dicen que va a pasar hasta que nosotros mismos lo hacemos pasar. Así y es ellos, todo. por supuesto, lo que están planeando. El mal es así. Ellos profetizan y lo realizan. Si ellos crean las condiciones primeramente con promoción, luego crean las condiciones para realizarlo y lo hacen. Así es. Entendí la frase que la Biblia dice, pastor, que profesarán la piedad sin realmente creer en ella, ¿verdad?
como todas estas iglesias profesan amar a Cristo, profesan servirle, profesan estar de su lado, quererlo en sus vidas, pero lo están rechazando en realidad al no obedecer, no vivir. Dice que la mayoría de los cristianos ya no viven por las normas bíblicas. Y eso pues nos dice bastante a nosotros, ¿verdad? Que qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación queremos con Dios? ¿La que Él nos pide o la que nosotros mismos nos vamos a inventar? Sí. Todo el asunto es porque sin el Espíritu de Dios no hay transformación. La religión simplemente es un fracaso. Si el Espíritu de Dios no puede venir a implantar el carácter de Cristo en la vida. Se está en la carne y la carne no mejora. No puede hacer el bien. Sino que al contrario, lo que va es en deterioro progresivo. Pues bien, damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Y les aconsejamos. Quería hacer un comentario más, pastor. Sí. Quería comentar sobre Elías, que se menciona, ¿verdad? Que nos va a pasar lo mismo a nosotros, que Elías prácticamente les demostró, ¿verdad?, quién era el Dios verdadero. Y aún así al día siguiente lo estaban persiguiendo para matarlo. Entonces dice ella que vamos a mostrarles bíblicamente, ¿verdad?, cuál es la verdad. Sin embargo, la rechazarán, ¿verdad? Aunque, porque ya la Biblia para ellos no significa nada, sino le van a dar la autoridad a la iglesia, ¿verdad? A sus iglesias, no a la palabra de Dios. Entonces, aunque uno les muestre la verdad, no la aceptarán y querrán matarnos. Entonces, me quedé pensando mucho en esta figura, ¿verdad?, de Elías y en cómo Dios en muchas ocasiones, bueno, primeramente le hablaba, ¿verdad?, tan directamente, vente para acá cuando su vida estaba en peligro, vete para aquel lugar y te voy a mandar comida aquí y vete ahora para allá y etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta que se lo llevó vivo al cielo y esa es la misma experiencia que nos espera a nosotros. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues muy bien. Si no hay más comentarios, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Amén. Gracias por la profecía, porque nos advierte. Gracias por las advertencias, por la instrucción, por la dirección. Cuídanos en esta noche. Llévate esta pandemia, aleja todo mal. Cuídanos, te pedimos tu protección en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues una feliz noche, muchas bendiciones, abrazos, le queremos a todos, le amamos. Un abrazo a todos, les Amén. queremos.